¿Qué es la política? La política es sucia, venenosa, mala, dañina, perjudicial, fea, tóxica, espantosa, horrible. ¡Hija de puta! ¡Turra! ¡Chota! ¡Muy chota! ¡Excesivamente chota! ¡Chotísima! ¡Pero muy chota! Basta. Este podcast piensa todo lo contrario. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson, estamos junto a Leandro Lora desde su casa y junto a Tomás Coglietti en Controles Centrales desde su casa. Estamos en esta saga en cuarentena, en el 5º capítulo. Ya llevamos muchas semanas en aislamiento preventivo, social y obligatorio. El aislamiento obligatorio, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y vamos a analizar un poco más de lo que ha dejado esta semana en materia política, con algunas cuestiones interesantes y obviamente con los pormenores, las idas y las vueltas que ha dejado este aislamiento. Hola Leo, ¿cómo andás? Ale, ¿cómo estás? Bien, aquí continuando obviamente siempre expectante a los distintos aspectos de análisis que nos permite la realidad política, social y obviamente la coyuntura particular que atravesamos, ¿no? Y que permite, da la sensación de que siempre permite analizar un poquito más allá de lo que la normalidad pre-pandemia nos habilitaba, ¿no? En discusiones políticas. Hoy a la discusión política le podés añadir alguna cuestión un poco más filosófica, incluso con análisis a futuro con mayor incertidumbre, porque bueno, la verdad que hay muchas cosas que tal vez parecen imposibles, pero pueden ser posibles dado el contexto en el que estamos. Cuando estés escuchando esto, ya va a haber superado el mes de aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Llevamos más de 30 días en nuestras casas y siempre fomentamos lo mismo, por lo menos hasta el 26 de abril, que es que te mantengas en tu casa, porque además hay cosas interesantes para analizar. Esta semana han pasado muchas cosas. ¿Sabes? Aquí pasaron muchas cosas también. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Y quizás uno de los datos, y por ahí vamos a arrancar, son las fotos. Viste que muchas veces se puede hablar de política con fotos que dejan muchos mensajes, y hay dos puntualmente que esta semana las vamos a presentar de forma radial, o por lo menos en formato podcast, pero que bien se les van a venir a la mente rápidamente. Así es. Sobre todo porque son fotos políticas y la verdad que trascendentes para la instancia que estamos atravesando. Y sobre todo porque son complejas a veces de conseguir, ¿no? Sí, Fotos claro. en un contexto de aislamiento es bastante difícil, pero bueno, creo que también hablan de lo profundo de la discusión o de la importancia, mejor dicho, que tienen aquellos eventos que constituyeron la construcción de esta foto. La primera tiene que ver con una foto simil a una de las históricas fotos que ha dado la política argentina del Pacto de Olivos. Estamos hablando de la comparativa, pero en este caso las personas son otras. Se trata del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se mostraron unidos en torno a esta oferta que el gobierno nacional realizó para comenzar a pagar la deuda, o por lo menos para reorganizar los pagos de una forma en que la Argentina pueda no solo cancelar dicha deuda, una deuda histórica y de un monto elevadísimo, sino que además pueda mantener un desarrollo y un crecimiento. Para que la Argentina pueda tener una deuda sostenible. Sí, es una foto interesante. Yo creo que hay dos momentos distintos en la constitución de imágenes de la presentación que hizo el gobierno, sobre todo con un fuerte apoyo político. Me parece que ahí la construcción de la idea es bastante interesante. Si uno ve la imagen, ve a pesos pesados, podríamos decir, de la política nacional, con distintas miradas ideológicas respecto de la vida política, pero que se muestran
de manera conjunta en un planteo asociado a lo económico y asociado en este caso a la deuda. Y además, la imagen que se ve es al presidente, a la vicepresidenta de la Nación, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del rol institucional que tiene, pero como actor de la oposición. Sin embargo, está sentado en ese lugar como dando un mensaje de acompañamiento a la decisión política en torno a la deuda. Esto es un dato interesante, en principio, ¿no? Me parece que también es un signo del sentido que Alberto Fernández le está imprimiendo a muchas de sus políticas, probablemente acompañado o ayudado, mejor dicho, por la coyuntura, pero el hecho de una foto sobre una política, en este caso que no es la sanitaria, sino que es la de la deuda, ¿no? Involucra a todos los actores políticos del país acompañando esa decisión. Sí, y además tener en cuenta que independientemente del contexto, estamos ante un contexto único, no solo en la historia argentina, sino también en la historia del mundo. Hay cuestiones que van un poquito por fuera de lo que tiene que ver con el coronavirus, y una de ellas es la deuda externa. Digo, si bien la negociación de la deuda externa está plenamente condicionada por el coronavirus, la cuestión política no tanto, ¿sí? Está claro que para conseguir un apoyo tan importante de los gobernadores y el jefe de gobierno porteño en esta negociación, me parece que excede el coronavirus. Digo, hacer el anuncio como se hizo, teniendo en cuenta para mí dos factores importantes. Uno, que es que por ahí Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tienen ciertas diferencias en torno a cómo encarar la deuda externa, y ver en una misma imagen a presidente y vicepresidenta da cuenta de que como mínimo hay un acompañamiento a una decisión, y esto es lo más importante. Y segundo, me parece que la oposición ha entendido ese lugar, como mínimo indispensable en torno a el futuro del país. Y cuando a veces discutimos los modelos de país y discutimos hacia dónde va Argentina, me parece que es una de las imágenes más saludables de los últimos tiempos. Incluso más saludable que otras imágenes saludables que hemos visto, como la de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta trabajando juntos, como la de espacios, los jefes de gabinetes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como el jefe de gabinete de la Nación, también trabajando codo a codo. Mismo caso, funcionarios de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, me parece muy saludable por donde se lo mire. Una receta súper saludable A esa imagen, y que arroja al mismo tiempo otra imagen, y estamos siempre en el tema de la deuda externa, que es otra de las imágenes de la semana y tiene que ver con una videoconferencia que el presidente Alberto Fernández, junto a otros funcionarios de gobierno, pero además a otros integrantes muy importantes del peronismo, mantuvieron con los jefes de bloques de la Cámara de Diputados de la Nación. Interesantísimo por quienes estaban sentados de un lado e interesantísimo por las respuestas que hubo del otro. La agenda del presidente fue informativa a los efectos de darle tranquilidad a los líderes parlamentarios y también de mantener el diálogo político. Para mí es una foto muy interesante, y yo te diría que para mí es una de las fotos tal vez más atractivas que existen de lo que dejó la semana. Yo sé que muchos han analizado la imagen de la presentación de Alberto en materia de deuda, porque es una foto donde están todos los representantes institucionales, ¿no?, que tienen responsabilidades de gobierno, y donde está el presidente, la vicepresidenta. No deja de ser una foto sumamente potente, sobre todo implicaba el regreso de Cristina en términos de visibilidad pública, y allí se la ve sentada al lado del presidente, que incluso se puede analizar en términos de las discusiones o de las especulaciones que hay en torno al funcionamiento del peronismo en este contexto. Pero para mí, más allá de la importancia que se revela en esa foto de la presentación de la oferta en torno de la deuda con acreedores externos, la foto de la reunión del gobierno con la oposición es más interesante en advertir cómo el gobierno se presenta ante esa reunión virtual desde la Quinta de Olivos.
Porque los actores que están en representación del gobierno o en representación del oficialismo, podríamos decirlo, da cuenta de la expresión que el peronismo ha conseguido a partir de su propuesta electoral el año pasado y que la sostiene fuertemente en el ejercicio de gobierno. En esa foto se puede ver al Chino Navarro, a Guzmán, ministro de Economía, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a Sergio Massa y a Máximo Kirchner, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, uno de los representantes del movimiento Evita y el ministro de Economía y el presidente de la Nación. Ese bloque teniendo una videollamada, una videoconferencia con la oposición, como imagen de cómo está constituido el oficialismo, el gobierno, y cómo está abroquelada la estructura de nivelación de los poderes o de los distintos espacios que contiene el peronismo hoy, me resulta muy, muy potente, muy interesante, y creo que incluso demuestra, al parecer, lo aceitada que estaría la relación en términos de poder al interior del peronismo. No sé si en esto estás de acuerdo o no, pero da la sensación de que hay un ritmo de trabajo bastante acorde. Sí, me parece también que se está empezando, es una forma de verlo, ¿no? Se está empezando a naturalizar la diferencia dentro de una coalición peronista y se está priorizando la gestión por encima de todo. Está claro que entre Sergio Massa, Máximo Kirchner, Chino Navarro, el mismo presidente de la Nación, todos tienen diferencias en varios temas, ¿sí? Y lo hablamos de diferencias como algo normal, como tenemos diferencias vos y yo, como tenemos diferencias con los oyentes y como todo el mundo tiene diferencias con sus pares. Me parece que estamos empezando a naturalizar, y es muy positivo, que eso exista dentro de un gobierno. Venimos de 4 años de gobierno de Cambiemos, donde esto existió. Me costó mucho entenderlo, muchísimo, sobre todo entender algunas cuestiones más vinculadas a que Carrió a veces criticaba al propio presidente de la Nación. No se puede estar bien con la mafia del fútbol, negociar con la mafia del fútbol, esconder negocios de energía y al mismo tiempo estar conmigo. Y esto lo sabía Mauricio. A que otros sectores atentaban incluso contra la gestión de Macri, y ahora empezamos a ver algo parecido, hoy en un contexto único, pero que quizás en el futuro también existan diferencias. Y cuando busquen llamarle la interna del peronismo, me parece que vamos a estar en presencia de una nueva forma, no solo de que los gobiernos funcionen o de que el Estado funcione, sino que además hay una nueva forma de discusión de los partidos internos para adentro. Ya lo vimos en Cambiemos, lo empezamos, o todavía no, la verdad que no lo hemos visto porque hay un contexto bastante particular dentro del peronismo, pero vemos cómo todos, a pesar de las diferencias, se sientan uno al lado del otro, discuten políticas públicas y llevan adelante una cuestión más vinculada a la prioridad que tiene cada uno de las personas que habitan en este país. Entendiendo el coronavirus como una problemática agudísima y como el escenario económico también es algo muy agudo, pensando, por ejemplo, en este tema, en la deuda externa. Pero hay más temas y hay más realidades, no solo en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, sino alrededor de todo el país. Yo te quería hacer una consulta que quizás sale un poco de eje, Leo, pero viene bien para empezar a meternos en lo que viene. ¿Cómo te llevas con el barbijo? Yo relativamente me llevo bien con el barbijo. No es algo que me agrade, obviamente, en absoluto. Me genera incluso cierta extrañeza o cierta peculiaridad el hecho de salir a la calle y encontrarte con esa imagen en la cual toda la gente tiene barbijo. Qué raro ver un gaucho con barbijo. Pero al mismo tiempo también el hecho de que toda la gente tenga barbijo hace que uno pueda construir cierto vínculo, ¿no? de igualdad en esa situación en la cual, si vos te sentís incómodo con el barbijo, el resto está en la misma situación. Así que, a priori bien. Fue uno de los temas de la semana y esto ya está confirmado desde el lunes 20 de abril. El uso de barbijo será obligatorio en toda la provincia de Buenos Aires y avanza en todo el territorio argentino. ¿Qué se busca lograr? Avanzar con una medida de prevención más. Esto me parece que hay que dejarlo bien en claro. Hubo mucha confusión en torno a
qué pasa con el barbijo. Digo, y el barbijo no es un reemplazo del aislamiento o del distanciamiento social. El barbijo es una medida más. Digo, como siempre decimos, hay que lavarse las manos, hay que mantener 2 metros entre personas en las filas de los supermercados o del banco, hay que llevar barbijo. Son complementarios, no son reemplazables entre sí, y esto es muy importante. Se ha visto durante esta semana, no solo en la ciudad donde nosotros estamos, que es Olavarría, sino en todos los puntos del país, que muchos han entendido que el uso del barbijo es reemplazar el distanciamiento social, cuando esto no es así. Y vamos también a señalar que el término adecuado no es barbijo, es tapaboca. ¿Por qué? Porque el barbijo es un término más, o un elemento más médico, tiene otras complejidades que hacen que tenga la prioridad los profesionales de la salud a usar barbijo. Lo que nosotros estamos adquiriendo en farmacias o por medio del medio que cada uno elija para comprarlos, son los tapabocas. Qué cosa tan loca, hay que salir con tapaboca y si se saludan no se tocan. Que tienen que tener ciertas condiciones para poder ser utilizados en la vía pública. ¿A qué quiero llegar con esto? Que durante la semana el gobernador Kicillof fue noticia. Así es, sí, fue noticia y fue, cuestionado severamente. Sí, severamente. Por ciertos medios de comunicación. Sí, y hemos vuelto a mi entender, algunas viejas prácticas de los medios en esto de pararse en torno a generar un poco de paranoia, generar indignación con la clase política o atentar contra la clase política, que es básicamente hace algunos días atrás Kicillof recorrió una obra en el distrito de San Martín de un hospital que se está ampliando para tener más camas, incluso para prepararse ante la pandemia del coronavirus. Bien, hasta acá vamos bien. Uh-huh. La foto se lo ve sin barbijo o sin tapaboca, saludando con los codos y obviamente con las medidas de distanciamiento social a los profesionales de la salud. Horas después, alrededor de 20 profesionales de la salud dieron positivo por coronavirus por un caso que técnicamente se escapó porque había ido con síntomas de otra patología y cuando lo operaron no tomaron los recaudos necesarios y tenía coronavirus. Y eso encendió todas las alarmas porque Kicillof había estado, por lo menos en el mismo lugar, se dice que no tuvo contacto con estas personas infectadas y se tuvieron que hacer un hisopado para ver si tenía coronavirus. Él ya sabía que no lo tenía porque no había tenido ni siquiera una cercanía con los profesionales infectados, sin embargo se lo hizo para llevar tranquilidad y ante el impresionante rumor de que sí tenía coronavirus. Y acá empezamos un poco a entender, no sé si el rol de los medios, pero el juego de los medios en este contexto, donde a veces el factor de noticiabilidad o de impresionabilidad lleva mucho más allá una información falsa, ¿sí? Porque incluso se daba por hecho de que Kicillof tenía coronavirus y no lo tenía. Y además se lo criticó muy duramente por el uso o no uso de tapaboca. Y está claro que, primero, no es obligatorio, aún lo va a hacer desde mañana en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y además está claro que los mandatarios, independientemente de que muchos lo cuestionan de, entre comillas, dar el ejemplo, la verdad que estaba en un lugar seguro, ¿sí? Habían tomado todos los recaudos para que el gobernador pueda pasar por la obra sin necesidad de estar en riesgo de contagio. Sí, para mí es interesante el ejemplo porque es una representación de por dónde comienza a pasar también el rol de la política, ¿no? Del juego, el juego político y de disputa de capital político y demás. Yo creo que para analizar todo lo que suceda de ahora en más por un tiempito, por lo menos en esta coyuntura en la que estamos inmersos en este momento, hay que tener en cuenta, hay que partir, mejor dicho, de que el gobierno y que particularmente muchos de los oficialismos, pero bueno, nosotros nos estamos centrando en el oficialismo nacional y en sus contactos con el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, la capital federal, digamos, es una cuestión bastante centralizada que nos toca por lo general dar las discusiones en principio a quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto de que nuestras discusiones políticas pasan por Capital Federal, provincia de Buenos Aires, gobierno nacional, y ahí se queda. Digo, el resto del país no forma parte de nuestras agendas bonaerenses lo que le sucede a otras provincias, pero sí estamos muy vinculados con lo que le sucede a la Capital Federal, ¿no?
Entiendo que no es así en otras provincias. O sea, la verdad que otras provincias no le dan demasiada importancia o trascendencia a lo de la capital federal, y que esto también está asociado al tratamiento mediático que consumimos nosotros, que son medios justamente de la capital. Exacto. Pero en esta disyuntiva entre la discusión en la cual estamos inmersos de coronavirus, hay que partir de que los oficialismos tienen buena imagen, ¿no? Están teniendo una alta imagen positiva. Los resultados de nuestra última encuesta en el contexto de la pandemia revelan que la opinión pública está apoyando de manera contundente a las medidas que viene tomando el gobierno nacional. Esa contundencia se expresa tanto en el nivel de aprobación del gobierno, que está en 79 puntos, como en la imagen positiva del presidente, que escaló a 94. En definitiva, lo que vemos es que está generando confianza en la ciudadanía, que es lo fundamental en una situación de crisis donde reina la incertidumbre. Particularmente el presidente de la Nación, que tiene una imagen positiva alta, que además tiene un acompañamiento fuerte popular en las medidas que está tomando, y por ende hay una oposición, y sobre todo quienes sean detractores del proyecto político que representa Alberto Fernández, necesitan, esto yo creo que hay que pensarlo cada vez que se analice la política y cualquiera de las acciones que vayan ocurriendo, es que necesita, sí o sí, es una cosa justamente elemental y básica para el juego de la política. Necesitan erosionar el poder del presidente, necesitan erosionar el acompañamiento popular que tenga, el apoyo popular que tenga, porque indefectiblemente, si el presidente crece en su imagen, no crece la oposición. Esto es una cuestión básica, ¿no?, para analizar. Entonces, hoy las discusiones están planteadas entre salud o economía, y cuando la agenda la gana la salud, la forma de poder cuestionar y erosionar el poder de alguien, bueno, tiene que pasar por ese tema. ¿Cómo se puede erosionar el tema de salud cuando es justamente la agenda que le da mayor imagen positiva al gobierno? Bueno, comenzar a señalarle de manera intensa, ¿no?, aquellas cuestiones que no refuercen aún más la idea de una salud hiper mega controlada. Por ejemplo, vos indicabas el porcentaje de muertes. Bueno, es alto porque evidentemente tenemos un subregistro. Posiblemente estemos en cifras o en porcentajes que sean equivalentes a los porcentajes mundiales, incluso por rango etario. Pero no estamos haciendo suficientes testeos y no estamos eligiendo las poblaciones adecuadas para testear. Para tener en cuenta, casualmente tuve acceso a una encuesta de Subban Córdoba y Asociados, que es de hace muy poquitos días, del 16 y 17 de abril, es de ayer y anteayer. Son 1.300 casos, un nivel de confianza del 95%, es una encuesta en plataforma web, en conglomerados nacionales y demás. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el análisis rápido aprueban total o parcialmente en un 88,6% la gestión del presidente Alberto Fernández. Esto es un dato elemental que ya se viene sumando a otras encuestas que hace algunos días se dieron a conocer públicamente. Y otro de los datos muy interesantes y que viene muy a tono con lo que venís señalando, Leo, es que el informe señala que en un contexto único e inédito, como es la pandemia del coronavirus, la opinión pública se encuentra apoyando las acciones encaradas por el gobierno nacional con el apoyo de la oposición política. Esto se valora muy especialmente. Vamos a seguir trabajando en equipo con el gobierno nacional y con la provincia. Vamos a colaborar todo lo posible para que al nuevo gobierno y a todos los argentinos nos vaya bien. Yo confío en que vamos a alcanzar a través del diálogo los acuerdos necesarios para que todos vivamos mejor. ¿Y por qué menciono estos dos puntos? Digo, porque es muy interesante encarar el análisis que está haciendo, por ejemplo, Juntos por el Cambio de la situación. Venimos un poco dando cuenta de que Juntos por el Cambio tiene como estas dos aristas, como el Frente para la Victoria, de una oposición responsable que acompaña, que está todo el tiempo apoyando las medidas que dictamina el gobierno, y tenemos otra parte de la oposición que es una oposición más dura, más de criticar. De hecho, hace unos días, si trasladamos este proyecto del famoso impuesto a la riqueza que se aplicaría de forma extraordinaria en nuestro país,
una parte de esa oposición más ortodoxa se paró enfrente de decir, o nos juntamos y sesionamos de forma presencial o no nos juntamos. Si el PRO o Cambiemos, y no sé si una parte del radicalismo no va a apoyar esto, bueno, a mí me parece que puede. Lo que pasa es que parte del gabinete del mejor equipo de los 50 años va a tener que pagar probablemente. Claro. No, sin duda los hermanos Macri van a estar ahí. Una cuestión es así, digo, ejercer presión para que esa sesión no se realice de forma por conferencia. Entonces, cuando uno entiende esos roles, inevitablemente, y en el juego de la política, como bien mencionaba Leo, es importante tener en cuenta que hay un sector de Juntos por el Cambio que necesariamente tiene que estar participando de esa forma. ¿Por qué? Porque necesita rasguñar un poco esa imagen positiva de Alberto Fernández, no solo rasguñarla, sino también empezar a limar, reafianzar un voto propio, que es un sector mucho más duro, mantenerlo y empezar ya a buscar algún indeciso o alguna persona que se ve atraída políticamente por Alberto Fernández, sobre todo en el manejo de esta pandemia, tema que obviamente será uno de los principales temas de la campaña del año que viene. Entonces es interesante tener en cuenta este juego, es interesantísima la foto, volviendo un poco al principio, de Horacio Rodríguez Larreta, si bien estaba con el barbijito ahí en la primera fila, o en la fila principal, verlo al lado de Alberto Fernández y ver a un Mauricio Macri, a un Marcos Peña, a una Patricia Bullrich un poquito más distanciados. Quisiera recuperar esto que vos estás señalando del barbijo, porque lo puedo utilizar como ejemplo para recuperar esto que estamos charlando de que hay que, para mí, analizar muchas de las, llamémosle, desde operaciones políticas y mediáticas en contra de Axel Kicillof o en contra del presidente, que si la agenda es la salud y lo que se destaca en la salud es, digamos, el buen desempeño en materia de salud que está llevando adelante el gobierno, entonces lo que necesita hacer la oposición es exagerar aún más la salud, ya que es el tema central, para poder señalar cuando no se lleva, no se profundiza aún más la medida de seguridad y de sanidad en el gobierno. ¿Se entiende? Puede ser una cuestión, digamos, de estrategia política el hecho de señalar, Kicillof no usa barbijo, tiene que usar barbijo, y poder agigantar la discusión, ¿sí?, para usar un tema de interés y preocupación de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por haber venido a escucharme. Hablo sin barbijo porque no se entiende nada. Así que hablo sin barbijo y ahora me lo vuelvo a poner. Es la forma de poder erosionar, o intentar, mejor dicho, erosionar el poder político, el apoyo popular que pueda tener un dirigente, tomando la agenda de la salud y llevándola a un plano de exageración para poder dar esa discusión. Lo cual es peligroso también, porque en la propia construcción del discurso político en ese juego va construyendo sentidos también de la situación sanitaria nacional. Si es algo extremadamente grave el tema del tapabocas o el barbijo, no digo que no sea serio y que no sea importante, el tema es que el abordaje que se hace no es acorde a lo que ocurre, se hace un escándalo, ¿se entiende? Es como que se intenta construir una idea de escándalo, porque en realidad lo que se intenta no es corregirlo, sino erosionarle el poder político, sobre todo cuando viene de sectores de la oposición. Por eso, para mí, lo de Horacio Rodríguez Larreta es bastante interesante e inteligente al mismo tiempo, porque no solo es un actor que se muestra acorde al funcionamiento de las distintas fuerzas políticas para conjuntamente llevar adelante la situación, sino que él está haciendo política al dejarse el barbijo puesto, y que en esa foto aparezcan todos los miembros sin barbijo, pero él con barbijo, es un juego político, es parte del juego político, es parte de decir, yo me pongo el barbijo, yo cumplo con las reglas, y de manera sutil, con una sola imagen, estoy diciendo el resto no. Me pliego a la estrategia sin atacar, pero con los gestos lo hago. Por eso que me parece muy, muy interesante este hecho de decir, sí, yo voy a la conferencia de prensa de Alberto, yo voy y acompaño las políticas en torno a la deuda que va a tomar el gobierno nacional,
pero no voy a dejar de hacer mi política dentro de mi espacio político. Y voy a ser el único que tenga el barbijo. Es más, creo que el barbijo lo tenía él, lo tenía Morales en esa reunión. Bancaron al presidente. Pero ese dato de dejarse el tapabocas puesto es interesante. Y para mí, hay una exageración también, porque está la discusión en torno al impuesto a la riqueza, y los sectores mediáticos y de poder, y en esto seamos realistas, quienes dominan la escena son actores de mucha plata, y son quienes construyen muchas veces los discursos de la comunicación que consumimos. Son los dueños de canales de televisión, de empresas mediáticas, esas son la gente que tiene dinero, y a quien le afectaría el impuesto. Por ende, también no hay que dejar de pensar que si es posible erosionar el poder del gobierno, es posible disputar esa agenda que pretende discutir, por ejemplo, el impuesto a la riqueza. Sí, el último dato que me parece que no es para nada menor y que me parece que marcará un poco el escenario político de cara al futuro, es que no solo Horacio Rodríguez Larreta se empieza a aparecer como el principal referente opositor de Alberto Fernández, sino que Alberto Fernández eligió a Horacio Rodríguez Larreta como el opositor para tener enfrente. En términos boxísticos, yo soy el campeón, el boxeador campeón. Yo elijo a él para que se suba al ring a pelear conmigo. Y es muy interesante también ese juego, porque no es lo mismo que una oposición te pase por arriba, como pasó el año pasado en las elecciones con la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente y que todo eso se lleve puesto al oficialismo por ese entonces, sino que el mismo oficialismo está señalando, está diciendo, yo te elijo a vos para que vos seas mi opositor. Ese dato para mí es muy interesante, sobre todo porque no son las mismas reglas cuando se elige el opositor. Y no es lo mismo, recordemos que los últimos 4 años Macri le había elegido a Cristina Fernández de Kirchner como la opositora, y justamente esa elección le dio el poder suficiente a Cristina para pensar una estrategia y dejar al borde del knockout y después finalmente al knockout de Juntos por el Cambio. Alberto Fernández sabe que con Horacio Rodríguez Larreta se puede trabajar, pero además sabe que la figura de Horacio Rodríguez Larreta puede subir y que es un contrincante más adecuado para los tiempos que corren, que es un contrincante que incluso hasta las legislativas del próximo año puede ser interesante, pero hoy por hoy la elección se da mutua, incluso por encima del propio Macri, ¿sí? que uno diría, Alberto Fernández, el opositor principal es Mauricio Macri, no, es Horacio Rodríguez Larreta. Además, sí. No, termina. No, y que además es un detalle no menor, es que Horacio Rodríguez Larreta tiene territorio, tiene gestión de territorio, que eso quizás es la gran diferencia de todos. Obviamente hay también gobernadores y del interior de la provincia, pero no tan poderoso como lo que es el territorio de Capital Federal, que si uno analiza el PBI per cápita, Capital Federal es el distrito con mayor dinero o con mayores recursos para administrar. Entonces, me parece que Horacio Rodríguez Larreta tiene esas dos cualidades. Digo, ha sido elegido como el opositor, pero además es un hombre con territorio, a diferencia de Mauricio Macri, hoy expresidente, y María Eugenia Vidal, por ejemplo, que es exgobernadora. Nadie tiene el poder que tiene Horacio Rodríguez Larreta hoy en materia territorial. Sí, no, yo lo que quería era tal vez discrepar, porque yo estoy de acuerdo con que Alberto Fernández elige a Larreta como opositor. Lo que pasa que no estoy tan seguro de que lo elija como opositor en términos de ring. En eso es lo que tengo mis serias dudas. Yo creo que lo elige como el opositor aliado. También. Y Larreta hace lo mismo con Alberto. Mutuamente se eligen como opositores aliados, y creo que el crecimiento, que creo que lo deben tener ambos en términos de números, tiene que ver con el hecho de que ante la situación en la que está atravesando el país y el mundo, pero bueno, pensemos en nuestro lugarcito, digamos, pensando en nuestro país, es ponderado como positivo que los opositores se conviertan en aliados ante esta situación y no en enemigos o en actores de disputa política y de poder, todo lo contrario. Entonces yo creo que se eligen
se eligen, y Alberto es muy, muy inteligente en este aspecto, los elige, pero los trae como aliados. Y esto hasta ahora creo que viene funcionando muy bien y le está sirviendo muy bien por lo menos en la imagen de Alberto. Creo que los enemigos, en todo caso, que Alberto está eligiendo son el virus, ¿no? Al cual lo trata de enemigo invisible, ¿no? Yo creo que el discurso de quién es el opositor hoy, y es el virus. Incluso se animó, y esto me parece que, y tal vez si da, esto abre una puertita para meternos en ese tema, incluso como opositor a las grandes riquezas, ¿no? Los grandes ricos de la Argentina. Cuando ya inició una pequeña muestra de a quién iba a elegir como opositor y dijo, hay miserables, ¿no? Bueno, me parece que esos son los opositores. Y lo interesante es que esos opositores que elige Alberto Fernández, los opositores aliados que elige, que son los de gestión, le brindan un marco de buena imagen, como decir, un tipo dialoguista, qué sé yo y demás, que lo ayuda en la disputa que quiere dar con los verdaderos opositores. Con el virus y tal vez con las grandes riquezas. Sí, está claro que el proyecto del impuesto extraordinario a las grandes riquezas es algo que está en vías de tratamiento, tiene el aval de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda debatir por medio de videoconferencia, que cada diputado pueda contar con un dispositivo que le permita conectarse y tratarlo por videoconferencia, que esté certificado y demás. Eso por un lado. Y por el otro me parece que es muy interesante llevar esta discusión que estamos planteando a puntualmente algo que me gustaría plantear en paralelo, que es la discusión economía-salud. Economía versus salud. ¿Por qué? Este fue un planteo que incluso en este podcast lo hicimos hace un par de semanas. Planteo de que es una discusión que no tiene sentido porque no tienen necesidad de competir una con la otra, y que Alberto Fernández también dejó en claro, dijo, no es salud o economía, incluso dijo, de una caída en la economía se puede salir, de perder una vida humana no. Los grandes, por decirlo, capitalistas de nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos sí llevaron ese planteo al escenario y que inevitablemente esté en la agenda de todo el mundo, que es, si esto sigue así, la economía se va a derrumbar de semejante forma que no va a haber ninguna chance de poder levantarlo. El presidente inicialmente se equivocó y fiero cuando dijo primero la salud, después la economía. Yo creo que van de la mano. Ahora te diría, con este decreto donde el Estado se va a hacer cargo, al menos durante la duración de la cuarentena, de una parte de la nómina salarial de pymes, me parece. Está bastante claro que es una situación compleja, muy compleja en torno a lo económico. Ya veníamos de una crisis aguda y esto terminó de profundizar todo. Y está claro que la salud hoy por hoy es algo muy importante. Incluso todavía en esta etapa de preparación, entre comillas, se podría decir que Argentina tiene o va a llegar a cerca de 10.000 camas en terapia intensiva por el brote del coronavirus. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las pymes? ¿Y qué pasa con los comercios o con empresarios que no son tan grandes? Fueron como imantados a la discusión de los grandes capitalistas que generaron grandes movidas para empezar a empujar la salida de la cuarentena obligatoria como mínimo desde el 26 de abril. Y empezar a administrar la vida de las personas de una forma tal de que tanto la economía como así también la salud traten de convivir y mantenerse como mínimo en un nivel malo, pero no tan malo como si esta cuarentena obligatoria continuara de forma tan estricta. Por prudencia no hablan en público, pero el establishment sostiene que es necesario un paquete global y concreto para evitar un shock económico extremadamente negativo. Sí. Para mí es muy interesante la discusión que se da y si te parece quisiera llevarla al terreno de una discusión que vos planteaste en Twitter durante esta semana que pasó, que es que el mundo que se viene claramente va a ser peor, dijiste. Sí, lo sostengo.
¿Por qué decís que va a ser peor? Porque justamente que hayamos, o por lo menos se haya llegado a esta discusión de salud y economía, y que a mi entender, hoy por hoy, y independientemente de la revalorización del Estado, que es quizás una de las grandes victorias de esta situación, terminemos priorizando lo que es la economía, digo, en este nivel de desesperación, por un lado, entendible de ciertos comerciantes o empresarios más chicos, pero un empuje fuerte de los grandes capitalistas, me parece que termina siendo una derrota, y como los que más tienen aún siguen empujando o movilizando las decisiones de una buena parte de la población, con sus principales miserias sobre todo. Digo, los grandes capitalistas, y hemos visto muchísimos ejemplos, han cometido atropello tras atropello, han puesto palos en la rueda, han generado diversas complicaciones a la hora de gobernar y gestionar una pandemia. Me parece que ahí es donde creo que el mundo va a seguir, o va a ser un poco peor, porque es otro ejemplo cabal de que el capitalismo, podemos pensar un montón de cosas menos el fin del capitalismo. Incluso traigo una frase que escuché durante esta semana, es más factible pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Claro, lo que pasa que yo estoy de acuerdo, pero lo que sucede es que yo creo que no hay que tratar de abordar el capitalismo en muchas dimensiones. Y me parece que estamos exigiendo que si el capitalismo no cae, entonces el mundo no puede ser mejor. Eso es lo que yo estaría entendiendo de ese análisis. Por el contrario, yo lo que creo es que el mundo que se viene va a ser mejor. Y tengo razón. Una de las razones que tengo para decir esto se encuentra, por ejemplo, que hoy en la discusión que estábamos teniendo recién en torno a el impuesto a los ricos, que en la Argentina hoy estemos discutiendo, ni siquiera es que todavía que lo vamos a hacer, todavía no sabemos, pero que estemos discutiendo la posibilidad concreta y real de que exista un impuesto a los ricos, significa que en la matriz de análisis, pensamiento, acompañamiento a una política determinada como la de imponerle un impuesto a los ricos, es que algo está cambiando. Y sobre todo porque se conocen además encuestas que dicen que la gran mayoría de las personas está a favor de que se le imponga un impuesto a los ricos. Es la primera vez, entiendo yo, al menos en muchísimo tiempo, que existe tal acompañamiento y tal posibilidad real de aplicar una política de estas características. ¿Qué es lo que pasa entonces? Yo creo que, insisto, el aislamiento social preventivo que estamos llevando adelante no es gratuito para nadie, esto no es gratuito, nadie va a querer volver a una situación de estas características jamás. Por ende, es un tiempo de muchísima reflexión, es un tiempo en el cual se escuchan muchos discursos que plantean que hay cosas que no estaban funcionando bien, que estábamos, qué sé yo. Voy a poner un ejemplo que hoy me lo acercaron. Ricardo Darín tuvo una entrevista, creo que con medios españoles o no sé, donde él dice que la humanidad está consumiendo cosas que no le son útiles, estupideces, consumos innecesarios, y que, bueno, hoy el capitalismo está en crisis porque la gente está consumiendo solo lo que necesita, ¿no? Como diciendo, bueno, hay cosas que no necesitamos. Y ahí se da una discusión en torno, bueno, pero ¿qué es algo necesario? ¿Queremos sobrevivir o queremos vivir? Bueno, pero estamos dando una discusión en ese nivel hoy. Y esa discusión cada vez abarca a más personas. Por otra parte, yo quisiera recuperar muchas de las experiencias políticas y sociales que existían antes de que aparezca el coronavirus. Por ejemplo, las revueltas o las movilizaciones inmensas que estaban existiendo acá nomás, en Chile. Ustedes seguramente recordarán que era incesante la manifestación de gente en Chile de manera casi histórica, porque nunca se había visto cosas de estas acciones de esta magnitud, que venían y sostuvieron en el tiempo una movilización, una discusión, un enfrentamiento, forzaron la discusión de una reforma constitucional en Chile, cuestionando el sistema económico que tiene Chile, poniendo contra las cuerdas
al presidente de la Nación. Todo eso estaba pasando antes del coronavirus y nos sorprendía. Lo mismo estaba pasando, por ejemplo, con la discusión climática. No todos sabemos que la discusión climática, o por lo menos percibimos que en algún momento va a ser tema de agenda fuerte de la discusión política. Y de repente empezó a crecer como una materia de discusión que entraba en los medios de comunicación, en personas que cada vez tomaban dimensión del tema, como una agenda a discutir fuertemente, como que se hubiese acelerado. Esto ha significado una reducción del 25% en las emisiones del CO2 en China durante este periodo. China es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, con un cuarto del total de emisiones de CO2. Así que una disminución en sus emisiones del 25% se traduce en una reducción de emisiones globales del 5%. Y esta pandemia la ha puesto en discusión también en materia reflexiva. Yo lo que creo es que el confinamiento, estar, digamos, en aislamiento, el no poder juntarte con la gente, el no poder hacer reuniones, ni poder hacer movilizaciones, por ejemplo, masivas, populares, está conteniendo la expresión popular en la calle, pero no está deteniendo la reflexión que las personas están haciendo de la situación. Y yo creo que esa reflexión va a tener sus consecuencias cuando esto termine. Yo avisoro, cuando esta situación se termine, momentos interesantes para las historias políticas, sociales, culturales de gran parte del mundo. Avisoro mucha discusión, avisoro mucha movilización popular, y entiendo que va a haber un terreno nuevo de disputas por el poder. Que sí, el capitalismo va a estar vigente, los poderes concentrados van a seguir sosteniendo su poder, pero el tema es que su poder no va a estar tan sostenido como lo estaba hasta antes de la pandemia. Eso es lo que yo creo. La pandemia le está dando a muchas otras personas herramientas para reflexionar, discutir y acompañar posibles discusiones populares cuando esto se termine. Así que el día que se encuentre la vacuna y la gente se pueda juntar, va a ser muy interesante ver qué es lo que pase, porque ningún cambio ni ninguna transformación la hace un virus. Esto es real, la hace la gente. La pregunta que en todo caso hay que hacerse es, si uno cree que el mundo no va a cambiar, es ¿qué rol voy a tener yo cuando me inviten a dar la discusión? ¿Yo qué voy a pedir? ¿Que el mundo cambie porque me parecía que como veníamos no estábamos bien? ¿O voy a pedir que siga igual a como estábamos antes, exactamente igual? Esa pregunta y sobre todo esa respuesta va a ser de la gente. Lo último, y para cerrar, y en respuesta, coincido en parte en esto de cómo va a ser el mundo, pero también me quiero dejar un pequeño apartado para los grandes capitalistas, como, no refiero al fin del capitalismo como la solución, sí refiero a un control mayor de las grandes fortunas, y me parece que es interesante la discusión y la histórica de los grandes, de discutir quiénes son las personas que más tienen y por qué no aportan tanto, o por qué no colaboran tanto teniendo ya la vida resuelta, no solo la de ellos, sino la de sus hijos, de sus nietos, e imagino que de sus bisnietos. Yo quiero aportar que ese sector no es pasivo. Y me parece que una de las partes del mundo competitivo y complejo que vendrá es la respuesta justamente de esos grandes capitalistas en torno al poder que manejan por ser capitalistas y también por la interpretación que ellos harán de que les van a sacar plata. Me pongo en el lugar de ellos, en el abogado del diablo, y ellos van a reaccionar con acciones. Y ahí es donde vendrá una discusión muy interesante y donde el acompañamiento popular debe ser muy contundente en torno a que si se va a tomar una decisión no solo haya una mayoría en diputados y una mayoría en el Senado, que no solo haya una promulgación del presidente, sino que además haya un acompañamiento popular en torno a que esas 12.000 personas que tienen ingresos por millones de dólares, que ya no me acuerdo ni cuánto es el piso, pero es un montón, abonen por única vez además un impuesto extraordinario para el contexto del coronavirus. Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, lo que sucedió con Pablo Roca se repita
a gran escala, ¿sí? Que es uno de los grandes riesgos que tiene estas acciones políticas, y no para decir que está mal, todo lo contrario, soy el primero en la fila junto con Leo y con Tomás de que los grandes capitales argentinos paguen y pongan un impuesto destinado a combatir la pandemia del coronavirus. Ahora, está claro que ahí, creo que es de las 12.000 personas, una gran mayoría no debe estar de acuerdo, y ahí es donde se pueden ver acciones como por ejemplo la de Pablo Roca, que no solo suspendió a 1.500 trabajadores, sino que amplió el espectro a 4.500 y sigue en esa puja donde hay trabajadores en el medio. Entonces, será muy interesante el contenido de esa discusión, el contenido político de esa discusión y el rol no solo del oficialismo, sino el de la oposición. Yo pondría mucho la mirada en el rol opositor, donde ya empezaron a poner ciertas trabas, para mí ya son repudiables las trabas, y donde ya porque son absurdas, además. Claro, ya empiezan a mostrar un poco la postura que parece que van a tener al final del camino, y que la verdad que preocupa un poco, y donde si no tenés un acompañamiento masivo en este tipo de propuestas, podés tener problemas después. Bien, es un tema re interesante para charlar. Yo una pequeña línea nomás que quisiera agregar es que es posible tal vez también empezar a discutir cuál es la justicia del exceso de acumulación de riqueza. Exacto. Porque eso también es para discutir. ¿Es justo? Porque entiendo que vivimos en un mundo, al menos en el mundo occidental capitalista, que ha avalado como justo, y es un sistema que creó, podría haber creado otro sistema. El sistema que creó avala como justo que una persona pueda acumular infinitas riquezas. Estamos hablando de 12.000 personas, somos casi 50 millones en la Argentina. ¿Es justo? ¿Es justo el sistema así? Me parece que eso también es otra pregunta, pero que probablemente sea una segunda etapa a discutir en todo caso. Dos señalamientos antes de terminar este podcast. El primero es que este podcast ha sido realizado también por un antropólogo social. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya tenemos a Tomás, que es como el líder del cuartel general de No Hablen de Política. Me emociona. A mí, que soy un proyecto de un montón de cosas y no nada. ¡Es un loco! ¡Es un loco, señores! ¡Es un loco! Y a vos, Leandro, un antropólogo social. Así que sos el único que está capacitado para todo. Felicitaciones. Le daba demasiadas cosas, le daba el título. Bueno, gracias. Esperemos que pueda hacer algún aporte en ese sentido. Sí, licenciado en todo, dice Tomás Coletti por nuestro chat interno, y coincidimos. Así que tenemos ya un licenciado en todo dentro del staff de No Hablen de Política. Y lo siguiente, obviamente, y ya es una recomendación tradicional, síganos en redes sociales, nos buscan como No Hablen de Política en Facebook, @nohablendepoli en Twitter, en Instagram nos encuentran como Hablen de Política, y si no nos buscan tanto en Spotify, que deben estar en estos momentos ahora, o en YouTube como No Hablen de Política, se suscriben a cualquiera de los dos y les va a llegar la notificación correspondiente cada vez que hagamos un episodio nuevo. Nos encontramos la semana que viene, ya espero con uno de los últimos episodios de la saga en cuarentena. Ojalá, y que signifique que va a ser un poco la solución de todo esto. Te tenés mucha fe. La esperanza es lo último que se pierde. Claro. Y lo que no se deben perder tampoco, y como siempre les decimos, es que no hablen de política.